Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Mío, saben, es una bendición poder estar en este lugar. Gracias, esta plataforma es no es un lugar para aprovechar, es un lugar para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estaría dispuesto a confiar nuestros hijos, ¿sí? Y esto es como el lugar, es un lugar donde no sagrado, si no estaríamos convirtiendo esto en una religión, sino que es un lugar donde nosotros necesitamos tener conciencia, ¿sí?, de que estamos frente a personas y estamos frente al destino de personas. No solamente gente que dispuso este día para escuchar, sino que estoy frente al destino de cada uno de ustedes. Y les aconsejo, no confíen su destino a mí, confíen su destino a la palabra que va a ser declarada en esta noche, ¿sí? Porque estamos en la escuela del Espíritu Santo y vamos a ser guiados constantemente por Él, ¿sí? Ni siquiera quiero limitar esta noche a las experiencias que uno ha tenido en todos estos años, porque no tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con la esencia pura de la palabra que va a transforma nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que hiciste y lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por abrir puertas. Gracias, Señor, por permitir estar en este lugar y ser parte, Señor, de lo que tú estuviste, Señor, hablando y haciendo, Señor, en este tiempo, Señor, con la casa, Señor. Declaro que el cielo es en la tierra, y declaro que todo se sujeta a tu palabra. No es lucha contra sangre ni carne. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que tu palabra no regresará vacía. Declaro que tu palabra será como espada que abre camino donde no hay. Declaro que tu palabra es la que abre los cielos de los cielos. Y declaro en el nombre de Jesús que nada está por encima de tu nombre. Tu nombre, en el nombre de Jesús, es levantado en esta noche, y todo se doblega, todo mundo espiritual se doblega a ese nombre. Y todo aquello que se levantó, todo lo camuflado en el nombre de Jesús, queda al descubierto por la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Señor, tú te llevas la gloria de esta victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? Hay algo que Dios va a hacer en este tiempo y tiene que ver con un cambio de actitud, ¿sí? Somos muy emocionales y muchas veces la emoción nos juega en contra a la hora de tomar decisiones y a la hora de enfrentar todo lo que viene, ¿sí? Las emociones en este tiempo, en esta crisis, dejó en evidencia que las emociones, sí, no nos ayudaron, ¿sí? Muchas veces no nos ayudaron. ¿Por qué? Porque la crisis fue más fuerte. No podemos decir que el mundo se la agarró con nosotros, ¿sí? Porque el mundo se la agarró con todo el mundo. Ya no es que el diablo se la agarró conmigo. No, acá no. Acá el mundo se la agarró con todo el mundo.
Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de qué estamos hechos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Sí? Hay algo que me trajo a memoria cuando estábamos adorando, capaz que nada que ver, pero se lo quiero compartir, ¿sí? Un día estábamos con Éxtasis CAF, creo que en una ciudad de acá del sur, o de más al sur, no recuerdo bien en qué ciudad era, pero estábamos con Éxtasis CAF y estábamos en la prueba de sonido. Estamos haciendo la prueba, salió espectacular la prueba, pero la iglesia tenía, o el evento tenía una consola analógica, ¿sí? Aquellos que no saben de consola, la consola digital se programa lo que se probó y se guarda. Entonces, si volvemos, solamente se activa eso guardado y todo vuelve al principio, ¿sí? Vuelve a la prueba. O sea, estamos asegurando la prueba de sonido, todo va a sonar igual. Pero como tenía una consola analógica, ¿sí? Sabemos que toda la prueba que hubiésemos hecho, si hay otra banda, no sirvió para nada. Porque se cambia todo se cambia y no hay forma de volver. ¿Por qué? Porque son todos muchos botones, entonces hay que tener memoria para acordarse de todos los botones, de cómo va, y no todos tenían esa capacidad, ¿sí? Entonces le dijimos al pastor, mire, o sea, tenemos esta cuestión, probamos nosotros, si va a haber una banda que nos va a abrir, ¿sí?, la reunión, va a ser en vano que hagamos la prueba, porque va a sonar todo como que no hubiésemos hecho la prueba. Y el pastor dice, sí, está bien, ¿y qué quieren? Miren, les aconsejamos esto, ¿sí? ¿Por qué los músicos que nos van a abrir, por qué no se sientan y reciben? ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo una inversión, éramos creo que 5 en ese entonces, una inversión de traer a 5 personas, pagando el vuelo y pagando los gastos, qué hotel, que todo eso, para que estemos en una reunión, y es la oportunidad de aprovecharnos. Venimos de parte de Dios y tenemos algo que entregar, que nos aprovechen. El tema es que el pastor le dijo a los chicos que iban a abrir, ¿sí?, que no iban a estar, que no iban a ser la banda soporte. Así que bueno, como nosotros no estuvimos en esa conversación, agarramos y salimos. Había una puertita al costado de la iglesia donde salíamos afuera, subíamos a los autos y nos íbamos al hotel a descansar, porque a la noche había que romperla, ¿sí? Entonces, cuando salimos, pasamos la puerta, resulta que los chicos se habían enojado. Entonces pasó un auto así rápido y todos levantaron el dedo del medio y nos hicieron, ustedes ya saben, ¿sí? Y nosotros quedamos, no, esto eran los chicos que nos iban a abrir a nosotros, ¿sí? Estos eran los chicos que ministran todos los domingos en la iglesia. Dios, qué laburito nos toca acá. ¿Por qué le estoy contando esto? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos, ¿sí?, lo que somos aquí, pero verdaderamente, si usted quiere saber quién es, yo le mojaría la oreja. Y ahí va a saltar verdaderamente quién es usted. Yo le cerraría las puertas. Y aquí es donde va a saltar verdaderamente quiénes somos. ¿Qué quiero decirle con esto? La crisis nos mojó la oreja. Y ahí verdaderamente, ¿sí?, salió lo que somos. Aquí somos buenos actores, pero ahí es donde verdaderamente sale lo que somos. ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? Porque es la mejor oportunidad que nosotros podemos tener de mirarnos al espejo y decir, Dios, esto es lo que soy, ¿sí? Esto es lo que me falta trabajar. Esto es lo que me afectó. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos estado parados en la roca, muchos adoradores no se hubiesen ido de la iglesia. ¿Sí?
no se hubiesen ido. Yo conozco a muchos adoradores que como no hay más plataforma, si ustedes no tienen ese problema, porque no hay plataforma, pero como no había plataforma, no había con qué alimentar el orgullo. Es la oportunidad que tengo de mostrarme que yo sé que soy grosso. ¿Sí? Miren, men. ¿Sí? Como no había cómo alimentar el orgullo, ahí nació verdaderamente qué había en el corazón de esos adoradores, ¿sí? Músicos. ¿Por qué comienzo a hablarles de esta manera? Porque ha sido tan brusco y tan violento lo que el enemigo ha hecho aprovechándose de la situación, que será tan brusco y tan violento lo que Dios hará en los próximos días. Amén. Sí, han sido cacheteados, sí. Han sido, pero golpeados de una manera tan violenta muchos, que muchos han comenzado de cero. Y hoy justo hice una publicación que tenía que ver con esto, ¿sí? Voy a dar mi opinión sobre el comenzar de cero, y la publicación habla de que comenzar de cero no es fracasar, sino es la oportunidad de edificar de una forma diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más difícil, ¿sí? Cuando nosotros ya hemos edificado y derribar eso, ¡ay, qué tristeza!, ¿no? ¡Qué dolor! Pero hoy la crisis sí le pone una patada a todo lo que edificamos, ¿sí? A lo que levantamos. Así que es la oportunidad de cada uno de los que estamos aquí de edificar de una forma diferente a la que veníamos edificando. Amén. Hasta aquí terminó mi opinión. Vamos a la palabra, ¿sí? Hay algo que Dios va a hacer y es tremendo, ¿sí? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. ¿Sí? Qué linda noche esta. Dice así Mateo capítulo 14, verso 22. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Diga conmigo, a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. En otra versión dice, tuvieron miedo. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. ¿Sí? ¿Saben? Estamos hablando no del nuevito. Por ahí puedo dar el ejemplo de la mujer samaritana que no sabía quién era Jesús, sino que estamos hablando de los discípulos. ¿Quiere que lo traiga al hoy? Es como que estamos hablando de aquel que tiene trayectoria congregándose acá, ¿sí? No el que el que tiene trayectoria, aquel que tiene años, ¿sí? Años marcando la tarjeta los domingos, los sábados, los días de semana de reunión. Estamos hablando de los discípulos, aquellos que compartían la mesa y pasaban tiempo delante de Jesús escuchando sus enseñanzas. Estamos hablando de los discípulos. Es como que Jesús, ayer daba el mismo ejemplo, pero es como que Jesús argentino, ¿sí? Hubiese escuchado a los discípulos decir, es un fantasma, miren, es un fantasma. Y me imagino Jesús diciendo, es un fantasma, es un fantasma. Estuvieron conmigo y no me reconocen. Es como
estamos hablando de los discípulos. No supieron discernir que era Jesús el que venía caminando hacia ellos. Y hay una gran diferencia entre ellos ir hacia Jesús, a verlo a Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Caminando hacia ellos. ¿Por qué los discípulos le costaba reconocer a Jesús, ¿sí? A Jesús, y lo confundieron con un fantasma? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús de una manera. El Jesús que hace milagros, el Jesús que hace cosas tremendas, maravillosas, pero no estaban acostumbrados a verlo a Jesús caminar sobre las aguas. Me imagino que recordando a un Jesús durmiendo en la barca. Todos nosotros sabemos que si Jesús está en la barca, está todo bien, ¿sí? Durmiendo como sea. Pero está todo bien, todo va a funcionar, todo va a avanzar. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Entonces, en nuestra lógica, sabemos que la seguridad tiene que ver con la barca, pero no. Aquí estamos hablando de otra plataforma. Diga conmigo, otra plataforma. Ya no se acercó, no se presentó a ellos de la misma manera, sino que la plataforma era una plataforma de lo sobrenatural. Él acercándose a ellos, sí, en una plataforma de lo sobrenatural. Ahora, si nosotros somos personas con los pies en la tierra, obvio que no vamos a reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra lógica. Tiene que ver con los discípulos tratando de interpretar. Y hay algo, sí, que compartía en este tiempo que tiene que ver con esto. El temor, diga conmigo, el temor nos quita la capacidad de discernir si Dios está o no está. ¿Saben por qué muchos de los que estamos aquí estamos como estamos? Pareciera que, no sé, como que, no quiero tomar el ejemplo que siempre se da, como que esto es un velorio, no. Sino que, ¿saben por qué estamos muchos de los que estamos como estamos? Es porque nosotros no logramos verlo a Él, ¿sí? En este tiempo, porque hemos trasladado el temor de una crisis al hoy. El temor no nos deja discernir, ¿sí?, lo que viene por delante, lo que Dios tiene para nuestras vidas. El temor nos ha quitado esa capacidad de discernir. Porque toda persona que es consciente que algo bueno, algo nuevo viene, la actitud es diferente. No hace falta animarlo, no. Ayer hablaba y hablaba con personas a la edad que tienen y sobre la plataforma. Pongámosle que esta reunión es una plataforma, ¿sí? Y es una plataforma donde yo me siento honrado hablarles a personas de más edad que yo, porque tienen más tiempo, más experiencia, más vivencia. Sus consejos, me imagino que sentarse con ustedes es un mar de ejemplos, de consejos que me pueden dar, porque me ganan en tiempo, en vivencia. Pero esta plataforma, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo y de acuerdo a lo que viene, yo no puedo convertir esta plataforma en una plataforma de una reunión de niños, porque no somos niños. Somos personas grandes y adultas, donde no hace falta que se lo anime porque somos personas que entendemos que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es suficiente razón, si la cruz es suficiente razón para que hoy sea una fiesta.
La cruz del Calvario es suficiente motivo para que yo tenga un cambio de actitud. Porque le estoy hablando a personas adultas. Le estoy hablando a personas que razonan. Y ayer hablaba y compartía que hagamos de cuenta que esto es una conversación de dos personas con un cafecito en el medio. Creo que somos lo suficientemente mayores y maduros para entender que una simple conversación traerá un efecto poderoso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estoy frente a personas adultas. Entonces, esta es una reunión donde un adulto le está hablando a otro adulto, diciéndole que Dios va a hacer cosas tremendas. No hace falta adornar tanto esta reunión o adornar con cosas para que nosotros digamos, sí, ahora entiendo. No. El tiempo que estamos viviendo, la crisis que hemos pasado, nos hace suficiente maduros para entender que este leve trayecto de tribulación, lo único que provoca en nosotros es un mayor peso de gloria. Y como adultos, si yo tengo que interpretar a las personas, quiere decir que si nos aburrimos en un lugar es porque no queremos estar en ese lugar. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Porque es la interpretación de un adulto a otro adulto. Yo recuerdo, cuando iba a la escuela, yo me dormía porque no quería estar en la escuela. Esa es una conversación de un adulto a otro adulto. Ahora, como adultos, yo le tengo que decir y hablar la palabra que Ezequiel no va a provocar nada, pero sí la plataforma que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros tiene que provocar en nosotros un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque hoy ya no tiene que ver cuán emocional yo sea, tiene que ver lo determinante que yo sea. En los próximos días Dios va a hacer cosas tremendas, poderosas, y no es que le estoy provocando que se entusiasme, no, le estoy anunciando algo que viene por delante. Eso es lo que fue marcado en la palabra. Entonces, los discípulos le costaba discernir, no pudieron discernir que era Jesús acercándose a ellos. No pudieron discernir, ¿por qué? Porque ya no tenía que ver con la plataforma de la seguridad de la barca, sino que tiene que ver con un tiempo, una temporada de lo sobrenatural. ¡Ay! Sigamos con los pies en la tierra. No sé, nos vemos de acá 5 años, de acá a 2 años. Esto, los próximos días, va a funcionar de acuerdo a la plataforma que Dios está marcando. Este es el tiempo de creer, de tener fe, que veremos la gloria de Dios. Sí, somos hablando, lo voy a cansar con el adulto, ¿sí? Pero si vamos a hablar de adulto a adulto, ¿sí? No podemos reclamarle a Dios algo cuando nos gusta el pecado. No podemos reclamarle a Dios cosas cuando nos gusta recibir los aplausos. No podemos reclamarle a Dios nada. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos es el resultado de nuestras decisiones. Esa es una conversación de adulto. Es fácil echarle la culpa a Dios de lo que no se dio o se dio o no se dio, pero creo que Dios no estaba diciendo cuando eras chico ahí comiéndote el oído diciendo estudia. Dios usó a tu mamá para que digas que para que estudie. Entonces hoy en día no puedo reclamarle a Dios algo que tiene que ver con una preparación. No puedo reclamarle hoy al profesor, no puedo reclamarle a la escuela donde fui. No estudié, listo, esa es una conversación de adultos. Entonces, todo lo que viene por delante tiene que ver con que nosotros necesitamos discernir. Miren, no iba a hablar de esto porque ayer hablé,
Pero la plataforma por la cual Dios se va a manifestar en los próximos días tiene que ver con lo sobrenatural. Ahora, vemos a Jesús viniendo hacia los discípulos. Ya no es Dios, no tiene que ver los discípulos yendo a Jesús, sino Jesús viniendo a ellos en la plataforma de lo sobrenatural hacia ellos. Ellos manifestando de una forma normal que no supieron discernir que era Jesús, diciendo es un fantasma. Y aquí es donde se hace la diferencia. La diferencia no lo hace si el que nosotros tengamos la capacidad de salir adelante. La diferencia lo hace cuando Él habla y Él dice, cálmense, yo soy, no tengan miedo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace cuando yo estoy atento para escuchar la voz del Eterno. La diferencia lo hace cuando yo, el temor se disipa, ¿sí? Y esa incertidumbre se disipa cuando Él dice, cálmense, yo soy, no tengan miedo. ¿Saben? El tiempo que estamos viviendo es el tiempo del impulso. El impulso es todo lo que Dios va a hacer en los próximos días. Tiene que ver con la actitud que nosotros tengamos frente, ¿sí?, a las cosas que Dios tiene preparadas. Dios va a hablar. Creo que Dios ya viene hablando hace rato porque están en una casa donde hay palabra de Dios. Dios viene hablando, Dios viene dando dirección. O sea que primero el amor de Dios arranca todo temor y el escuchar la voz de Dios trae claridad a todo lo que nosotros no podemos ver con nuestra fuerza o no podemos ver con nuestra lógica. Mas Dios en este tiempo está hablando. Ahora, ¿saben? En el tiempo que estamos nosotros, considero que es el tiempo del impulso. ¿Sí? Y le voy a dar una pequeña referencia de lo que es impulso. Dice, es una fuerza que hace moverse a un cuerpo. Diga conmigo, fuerza que hace moverse a un cuerpo. Ese es el impulso. Todos estuvimos en ese punto donde necesitábamos un grado de fuerza que nos lleva a iniciar un proyecto, alcanzar una meta o cumplir un sueño. Aprendimos que siempre aparecen voces en ese momento, ni antes, diga conmigo, ni antes ni después. Va a aparecer en el momento del impulso. Todos estamos en esta etapa, ¿sí? Mundialmente estamos en esta etapa donde necesitamos fuerza para impulsar, ¿sí?, a algo que Dios ya viene hablando y viene marcando en los próximos días. Y cuando hablo de impulso tengo que hablar de David. David estaba en su oportunidad, ¿sí?, la oportunidad de la promoción para alcanzar algo mayor. ¿Dónde lo ubicamos? En 1 Samuel capítulo 17. Ese es el momento de su promoción. Ese es después del gigante, después de Goliat, hubo un antes y un después en su vida, en su propósito. Un antes y un después. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Pero hay algo, sí, que provocó en él, en David, cuando escuchó al filisteo, cuando escuchó al gigante enfrentarse al ejército del Dios Todopoderoso. Es aquí donde a nosotros nos tiene que provocar algo acá adentro cuando vemos que la situación está de una forma. Ni siquiera tiene que ser porque necesitemos hacer música rápida o música alegre para que provocarnos algo en nosotros. No, esta misma crisis tiene que provocar algo en nosotros, como lo provocó en David. David dijo, no puede ser que este incircunciso, este desgraciado,
este gigante venga a enfrentar al ejército del Dios Todopoderoso. Encima es el gigante el que ponía las pautas, ¿sí? De que si él ganaba, o si el pueblo de Dios ganaba, o si alguien se levantaba para enfrentarlo, ¿sí? Estamos hablando del destino del pueblo de Dios solamente por derribar a un gigante. Estoy aquí frente a personas y el destino de personas. Ahí tenía que ver con la negociación del destino del pueblo de Dios. Donde uno se tenía que levantar para enfrentar al gigante, o si no, ellos se volverían esclavos. El pueblo de Dios se volvía esclavo e iba a servir a los filisteos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del destino del pueblo de Dios. No tenía que ver solamente con el gigante, tenía que ver con el destino de personas. Sí, papá, mamá, ustedes saben de qué se trata. Las guerras que ganan no tienen que ver solamente con ustedes, sino el destino de sus hijos. Es así. Entonces, cuando David se enteró de lo que estaba sucediendo, primero escuchó los beneficios que había, ¿sí? Preguntó, ¿y qué están ofreciendo, sí? ¿Cuál es el beneficio por derribar al gigante? Ese era el impulso, provocó en él. Esto tiene que provocar. Y cuando hablo de un impulso, tiene que ver algo que provoca la situación en Dios. No me puedo quedar con los brazos cruzados. No puedo seguir con la misma actitud. Aquí esto tiene que provocar en nosotros que nos levantemos como la iglesia poderosa, el ejército del Dios Todopoderoso, para conquistar lo que nos toca conquistar en esta temporada, que es el tiempo de la promoción de la iglesia de Jesucristo. Solo que hemos trasladado el temor de una crisis, lo hemos trasladado a hoy, y no, hoy estamos en la temporada, en el tiempo, sí, justo del impulso, donde necesitamos esa fuerza. Y todas las malas noticias no provocan en nosotros un desgaste ni una tristeza, no, provoca esos violentos que arrebatan el reino diciendo, no, este año yo no voy a estar en la misma situación que antes de la pandemia. Yo voy a estar, sí, empoderado. Yo voy a estar conquistando. Yo voy a estar estableciendo el gobierno de Dios. No podemos estar de la misma manera prepandemia a pospandemia. No. No porque no pueda hacerlo. Estamos en el derecho de hacer lo que querramos, cuando querramos, donde querramos, con quien querramos. Estamos en el derecho de hacer, ¿por qué? Porque no somos nadie nosotros para obligar o manipular a nadie, ¿sí? Siendo que el Dios Todopoderoso nos dio el libre albedrío. Sino que algo tiene que provocar en nosotros lo que vivimos. Algo tiene que despertar, así como en David despertó, no el temor de un gigante, no el temor de ver un gigante que el ejército de Dios no podía enfrentar, sino que provocó lo contrario, provocó esa fuerza de impulso. Digan conmigo, fuerza de impulso. Y empezó a renegar a su manera. ¿Quién es este desgraciado? Esa sería la forma donde tenemos que renegar. Esa es la forma correcta de decir, no puede ser, no podemos seguir frío, no se puede, el gigante no puede con nosotros, no puede ser. Ahí estaba David de un lado para otro, no puede ser, no puede ser. ¿Quién es este desgraciado filisteo incircunciso que se atreve a enfrentar al ejército del Dios Todopoderoso? Ahí estaba, renegón David. No puede ser. Eso es lo que provocó la situación en David. No. Y hay algo que sucede cuando nosotros estamos en esa etapa donde provoca el impulso.
Diga una vez más conmigo, aprendimos que siempre aparecen voces en ese momento, ni antes ni después, en ese momento. El diablo es tan desgraciado, el diablo es tan diablo, ¿sí? Que no te lo va a decir antes, en ese momento, porque necesita que perdamos, ¿sí?, la fuerza de lo que Dios va a hacer por delante, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decirte? Vamos a salir empoderados de aquí, sí, pero a la vuelta de la esquina aparecen esas voces. ¿Cuáles son las voces que apareció a David? Se los leo rápido, ¿sí? En 1 Samuel capítulo 17, verso 28, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Y después de esto David dice, ¿pero ahora qué hice? Esa es la primera voz. Y es una voz de menosprecio. Sí, anda, chiquito. Anda a ocuparte de las ovejitas, ¿sí? Esto es una cuestión para hombres. Este es un problema que lo solucionan los hombres guerreros, los preparados para. Esas son las voces de menosprecio del hermano. Hay que tener, es hermoso el hermano, ¿no? Un hermano mayor así. ¿Qué has venido a hacer? Y se ve que el hermano no conocía a David, porque le dice, vienes aquí eres malintencionado. Vienes con malicia y no, nada que ver. Simplemente, digan conmigo, los celos que matan. ¿Qué vienes a hacer aquí? La segunda voz que vino fue en el verso 33. Dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Diga conmigo, la voz de la comparación. No, este tipo es grosso, ¿sí? Este sabe hacer las cosas. Este se preparó y no vas a poder enfrentar el menosprecio, la comparación, el minimizar. Siempre el enemigo vendrá a tus oídos a hablarte, ¿sí?, de esta manera, comparando. No vas a poder, no lo vas a lograr. ¿Cuál es la meta del enemigo en ese momento de impulso? La meta es sacarnos las fuerzas. Diga conmigo, sacarnos las fuerzas. Estamos en el tiempo justo. Estamos en el tiempo correcto, donde es necesario que nosotros actuemos de esta manera, teniendo esa actitud de decir, no podemos desaprovechar una oportunidad más como esta reunión. Necesitamos provocar que la gloria de Dios se manifieste, porque sin Él no vamos a lograr dar un paso más. Esa es la actitud que debemos tener frente a todo lo que viene por delante. ¿Y saben cuál fue la respuesta de David para Saúl? Sí, está todo bien, Saúl, ¿sí? Capaz que tenés razón, ¿sí? Tenés razón. No tengo la capacidad, no soy ni mi hermano, no soy ni este gigante, ni tengo la capacidad. Pero quiero hablarte de algo. Quiero hablarte de la evidencia. Diga conmigo, evidencia. Está bien, soy un muchacho, no tengo experiencia, supuestamente no tengo experiencia, pero te hablo de la evidencia. ¿Saben cuál fue la evidencia?
Eso. Sí, te explico, Saúl. Te explico, sí. Quiero que te sientes ahí. Cuando venía un depredador y tomaba una de las ovejas, yo lo tomaba de la quijada y arrancaba así y sacaba a la oveja de la boca del depredador. Y si éste venía contra mí, yo lo atacaba, lo hería y lo mataba. Esa era la evidencia. ¿Saben por qué muchos de nosotros nos quedamos como los discípulos? ¡Oh! Es un fantasma, lleno de temor. Porque no hay evidencia. Los discípulos no tenían evidencia de haber vivido eso antes. No hay. Verlo a Jesús. ¿Y saben lo que provocó Jesús? El verlo a Jesús. Provocó en Pedro, sí, que él deseara hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. ¿Saben lo que va a generar en nosotros esta temporada? Esta manifestación de lo sobrenatural. No quedarnos con los brazos cruzados, sino que va a provocar en nosotros cierta violencia, ¿sí? En nosotros va a despertar cierta violencia. No estoy hablando de violencia, agarrar a garrote o atacar, porque ya estamos hasta acá de violencia. Hasta acá estamos de violencia desde los lugares altos hasta las calles, ¿sí? Sino que está hablando de actitud, una actitud diferente frente a lo que provocó el verlo a él, es desear hacer lo mismo. En Pedro provocó eso, quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo. Quiero hacer lo mismo. Por eso, más allá de que nosotros conversemos aquí, y si la conversación con un café en el medio sea una discusión y uno pelear por su posición y por sus pensamientos, nos vemos de acá a 5 años, porque es el tiempo la que nos va a dar la evidencia que teníamos razón en lo que estábamos diciendo. Sí. Aquí no tiene que ver con discusión, no, nadie va a discutir con el gigante. Acá tiene que ver, ¿cuál es la evidencia que te avala que vas a derribar ese gigante? Es que pasamos esta crisis, pasamos como argentinos muchas crisis, que dejan evidencia que vamos a salir de la próxima y que Dios tiene cosas poderosas después de esa crisis. Sí. Somos lo suficientemente adultos para saber que las cosas no se pueden fabricar. Si no hay intimidad con Dios, no se puede fabricar lo que solo va a generar la intimidad con Dios. ¿Sí? Somos buenos haciendo lo que hacemos. Somos buenos, sí. Y quiero entregarles una palabra que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Pero Ezequiel, dame claridad en cuál es el tiempo. Primero digan conmigo, necesitamos aprovechar la fuerza del impulso. Quiero que repitan conmigo, puede ser que tenían razón o no, pero ten en cuenta algo, las voces vinieron de personas que no se atrevieron a enfrentar sus gigantes. ¿Está todo bien, Saúl? ¿Está todo bien, hermano mayor? Pero no te veo enfrentando al gigante. ¿Está todo bien sus consejos? ¿Cuál es tu consejo? Viniste acá, anda a ocuparte de las ovejas, que eso sí está a tu altura. Pero no te veo, hermano mayor, enfrentar al gigante. Saúl, no, eres muy pequeño.
Esto es para gente preparada. El tipo es una persona preparada, capacitada en la guerra. Nosotros somos capacitados en la guerra. Esto es de guerrero a guerrero. Sí, todo bien, Saúl, pero te sigo viendo en el mismo lugar y no estás enfrentando al gigante. Todo bien con las canas, sí. Pero necesito evidencia. Que el consejo venga de la cabeza, de tener en tu mano la cabeza del gigante como trofeo. Fíjate a quién estás escuchando. ¿Quién es el que te da el consejo? Porque te aseguro que esa persona no sabe quién es Dios. Fíjate, ¿quién te da el consejo? Puede ser que ese consejo sea el reflejo del fracaso de esa persona. Fíjate de quién viene el consejo. Analiza, porque tú no terminarás, ¿sí?, como esa persona que te aconsejó. Tú estarás enfrentando ese gigante y ellos te verán enfrentar ese gigante. Fíjate quién es el que te aconseja. Todo bien con lo que me dices, sí, pero yo sé a dónde voy a ir a pedir consejo, y seguro que a mi papá. Sí, porque veo las cabezas de los gigantes, muchos gigantes en su pared de trofeos. Fíjate a quién vas a pedir el consejo. Fíjate a quién escuchas. ¿Quién te está capacitando? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién te está entrenando? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que dejan en evidencia el vacío. Yo no puedo estar peleando con un ambiente espiritual, no. Yo tengo que pararme aquí, agarrar un instrumento, y hacer la primer nota, y las tinieblas tienen que huir. Ahora, tengo que tener evidencia de intimidad con Dios para que las tinieblas huyan. Tiene que haber evidencia de que estuve con Él, y el que me envía es aquel, sí, que lo vi caminar sobre las aguas, y yo caminé con Él sobre las aguas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no podemos actuar o hacer, ¿sí?, algo si no hemos probado. ¿Alguien probó la sopa de caracol? Sopa de caracol, hey. ¿Alguien probó sopa de caracol? No, yo lo probé en Honduras. Aunque yo le explique el sabor, no va a haber forma. Ustedes tienen que probarlo, Y ahí salgo bailando. Sopa de caracol. No puedo inventarle, no puedo crearle, no puedo fabricar, necesitan probarlo. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que no podemos inventar nada. O hay intimidad con Dios o no hay intimidad con Dios. Y si hay, ¿cuáles son las evidencias? Porque el que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos. Todo bien, respeto a cada uno. ¿Por qué? Porque se ha vivido. Pero son las evidencias, sí, que nosotros tenemos, las evidencias es la que nos hace ver si en los próximos días vamos a experimentar lo que decimos que vamos a experimentar. Es la evidencia, sí, de las batallas que ganamos en la intimidad. Volvemos a la intimidad. De las cosas que logramos en la intimidad, lo que van a hacer que en los próximos días, si tuviera que hablar de acuerdo a la lógica, por los años que pasaron, una persona que vive en intimidad con Dios, por los años que pasaron, tendría que haber muchas cabezas dando vueltas y rodando de gigantes, y tendríamos que estar experimentando un avivamiento, sí, como nunca, sí, en la historia de Argentina. Porque son los años
que dejan en evidencia si lo aprovechamos o no. Esta es una conversación de adultos. Sí. Y necesitamos nosotros ser conscientes que la promoción de una generación será después de haber derribado y haber ganado batallas. La promoción viene después, ¿sí? Y podemos decir que ya a estas alturas del partido, y cuando hablo a alturas de partido, hablo de la edad que tenemos. A estas alturas del partido, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de tiempo que venimos a una iglesia y que quedamos expuestos a la gloria de Dios, nadie en este lugar nos tiene que incentivar a adorar a Dios. No. No porque falte o no, se tenga la unción o no, sino que justifica el tiempo, la edad que tenemos y el tiempo congregados en este lugar. Y solamente tocaría esto de 2 de Corintios 3:18, y eso sí a nosotros nos muestra que necesitamos volvernos al corazón de Dios y que necesitamos afirmarnos, ¿sí?, en la intimidad con Dios, para que eso sirva como evidencia para ganar las batallas. Todo lo que ganes en lo oculto será expuesto a la luz. Todas las batallas que se ganen en la intimidad se quedarán como evidencia, ¿sí?, de todas las conquistas que vamos a tener en lo natural. Las guerras se ganan en oración, las guerras se ganan en intercesión, las guerras se ganan en la intimidad con Dios. Amén. Yo siento que Dios en este tiempo nos está llevando a un nivel de autoridad, un nivel de autoridad, que eso va a provocar un antes y un después, un antes y un después en nuestras vidas, y es crucial para el tiempo que estamos viviendo, y se lo muestro por las palabras, ¿sí? Dice así, en Mateo capítulo 16, verso 1 en adelante. No sé si me puede acompañar de las teclas. Dice así en Mateo capítulo 16, verso 1 en adelante. Dice así, perdón. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Diga conmigo, una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Digan conmigo, he aquí la cuestión. Se lo traduzco al hoy, ¿sí? Voy a agarrar a los músicos, ¿sí? Ustedes son gruesos tocando la batería, muy gruesos, porque no es que estaba mal lo que estaba diciendo. Ustedes son buenos, es como, los aplaudo, son buenos interpretando y discerniendo los cielos. ¿Saben cuándo va a venir un buen tiempo? ¿Saben cuándo se viene una tempestad? Ustedes son buenos haciendo eso. Son buenos tocando la batería, muy buenos. Justo en el tempo, y que el redoble, y que plash, plum. Son buenos tocando el bajo, sí, tremendo, wow, muy bueno.
lo haces bien. El de la guitarra, sí, tocan bien. No está diciendo está mal. Simplemente es que no estamos en la misma sintonía. Sos bueno haciendo lo que haces, sos bueno discerniendo el cielo, pero aquí hay un problema, es que ustedes no saben discernir los tiempos. Porque si supieran discernir los tiempos, ¿sí? En este caso, si los gobernantes hubiesen sabido, hubiesen estado atentos y si ellos sabían discernir los tiempos, no hubiesen crucificado a Jesús. Si hubiesen entendido que el que vino era el Salvador, si hubiesen discernido los tiempos, hubiesen recibido a Jesús. Pero no, sino que lo crucificaron. Eso tiene que ver con muchas cosas que van a suceder en los próximos días. No tiene que ver con lo bueno que seamos haciendo lo que hacemos. No tiene que ver con lo bueno que seamos nosotros cantando nuestro trabajo. No, ya no tiene que ver con eso. Sino que los próximos días tiene que ver con discernir los tiempos. Por eso aquí no tiene que ver con los pies en la tierra. Los pies en la tierra es que sí, sé que me preparo para el picnic del fin de semana, preparo los sanguchitos de mortadela. ¿Por qué? Porque va a ser un día lindo. Entonces nos vamos todos a la costanera, al costado del río, porque sabemos y entendemos que viene un buen tiempo. Sabemos que vamos a poner la excusa en el trabajo de que no vamos a ir porque se viene una tormenta. Y nos preparamos para. ¿Son buenos? Sí, pero falta algo. Necesitan, sí, saber discernir los tiempos. Y vuelvo a la evidencia, porque deja en evidencia si hemos aprendido a discernir los tiempos o no, porque la actitud sería diferente. Cuando yo sé lo que viene, yo me preparo por lo que viene y tengo otra actitud frente a todo lo que viene. Porque he esperado, porque hemos pasado crisis, porque se terminó. Parece que la emoción de reunirnos de vuelta y de vernos las caras pasó, fue un momento, fue listo. Está la fecha donde aunque sea estamos 10 o estamos 20, es la emoción que salimos y se abrió se abrió la puerta y salimos como lo quiera interpretar, como vacas, como chanchos, como caballos. Salimos corriendo en libertad y gritamos: libre soy, libre soy. ¿Cuánto duró? Porque no tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con que no solamente que es la oportunidad de manifestar la gloria mayor que desató esta crisis. ¿Por qué? ¿Estás respirando, no? ¿Sí? ¿Cuántas personas de riesgo hay aquí? ¿Estás aquí, no? ¿Respirando bien? Cada domingo tendría que ser una fiesta. Cada día de reunión tendría que ser una fiesta. Esperando el momento de pasar esa puerta. Porque estamos aquí, vivos. Ahí es cuando empieza a haber conciencia de que hay un milagro, de que Dios hizo algo. Estamos aquí, sí. Creo que aquellos que estuvieron al borde de la muerte, estuvieron en terapia, saben que si están aquí es por un propósito. Porque tranquilamente somos salvos. Dios nos quiere llevar, nos lleva. Listo, y se acabó. ¿Y quién va a querer volverse? No, déjenme. Si yo me voy, no oren para que vuelva. Sino que si estamos aquí, la pregunta es: ¿por qué seguís viviendo? ¿Para qué? ¿Para inspirar la misma insatisfacción? ¿Para inspirar la misma inconformidad? ¿Para impartir la misma tristeza?
Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y hay muchas cosas que celebrar, porque les aseguro que después de esta crisis hay muchas cabezas de gigantes en la pared. Estás aquí porque eres más que vencedor. Estás aquí porque Dios tiene un propósito. Estás aquí porque hay algo mayor que manifestar. Ya no podemos darnos el lujo de tener la misma expresión pre-pandemia a post-pandemia. Hoy estamos con expectativa que algo Dios está haciendo en Argentina y en las naciones. Sí, donde el plan de las tinieblas era debilitar, ¿sí?, a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo dijo: no, necesitamos aprovechar la fuerza de impulso. Este es el tiempo donde se levanta, ¿sí? Les aseguro que aunque se cambie, se van a cansar de cambiar de local, porque ya no tiene que ver con lo emocionante que seamos, la fe que tengamos, sino que el que camina en las temporadas de Dios sabe que los lugares van a quedar chicos. No es cuánto podemos esforzarnos para... Sí, hay que salir afuera a evangelizar, hay que hablarle a los que más podamos hablar de Jesús. Porque también el que no conoce a Dios y sigue vivo es porque es la oportunidad de salvación para ellos. El que no se fue, el que quedó, lamentamos por aquellos que se fueron y no pudieron recibir a este Jesús. Es el dolor en nuestro corazón, pero pregúntate por qué estás aquí, por qué tu vecino sigue vivo, por qué el que estaba ahí parece que hierba mala nunca muere. No, es que es la oportunidad. Y no podemos desaprovechar la oportunidad de transmitir. Es la oportunidad. La oportunidad de David, la oportunidad de Pedro, lo que hablamos. Es la oportunidad de todo lo que viene por delante. Será, sí, la efectividad de nuestra capacidad de discernir los tiempos de Dios. Sabemos, esto es como lo quieras expresar, 2x2, 4 o 2 dedos de frente. 2 dedos de frente es una forma vulgar de decir que necesitamos entender que todo lo que viene se va a dar de una forma que no tendrá que ver con nuestras fuerzas. Tendrá que ver con estrategias. En los próximos días se verá la sabiduría de una iglesia que es estratega en conquistar todas las cosas. Porque no se mueve de acuerdo a su fuerza, no se mueve de acuerdo a su capacidad. Se mueve porque sabe dar los pasos correctos en el tiempo correcto. Sabe discernir los tiempos. Qué maravilloso esto, ¿no? ¿Saben? Esto es como, ahora, como los chicos que hablé al principio. Ahora no van a ser la banda soporte. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Ahora no. Me viene a memoria lo vivido. Quedó plasmado en fotografías, ¿sí?, de los chicos allí. Esto es, el enemigo te mojó la oreja. El gigante vino a enfrentar al ejército del Dios viviente. ¿Qué es lo que provoca en ti? ¿Qué es lo que provoca en ti? Es, a ver, ¿qué pasa? Sí, a eso vine a esta reunión. A empujarte, a despertarte, a despertar en ti el guerrero, ¿sí? Aquel que arrebata el reino, lo establece, aquel que no tiene que pedir permiso al enemigo para, donde es parte de este ejército donde se detiene a explicar. Te explico, ¿sí? La victoria, voy a enfrentar al gigante y lo voy a derribar.
Te lo garantizo. Esta es la iglesia de Jesucristo, que se mantuvo en pie, está firme, porque hay una evidencia. Aquí estamos, porque hemos visto la mano del Dios Todopoderoso y lo seguiremos haciendo, ¿sí? Toma la actitud correcta, toma la violencia, sí, arrebata lo que te corresponde, lo que te toca, porque hoy profetizo sobre tu vida que habrá restitución. Todo lo que la pandemia, el enemigo aprovechó, porque nos llenó de temores y aprovechó para sacarnos y arrebatar y robarnos, declaro en el nombre de Jesús que todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, es restituido en el nombre del Dios Todopoderoso, porque hemos tomado la actitud correcta, sí, frente a esos gigantes, y estamos listos, sí, para derribar. Tenemos la espada en la mano. Lo mismo que se levantó para enfrentarnos, tomaremos esa misma espada y tomamos la victoria. Yo siento que estamos, la palabra lo que está haciendo es empoderarnos, es traer claridad. Es como que caímos en sí, así como el hijo pródigo cayó en sí, se dio cuenta, no, en casa hay abundancia. ¿Por qué estoy teniendo este pensamiento? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Si en casa hay abundancia, es caer en sí como, ¿por qué estoy así triste? Si estoy aquí vivo, si Dios tiene propósito, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy desesperanzado? ¿Por qué me siento agotado? Sí. ¿Por qué me siento cansado? No, vienen fuerzas como búfalo, porque esa es la fuerza que necesitamos para este impulso de conquista en los próximos días. Sí, glorifica a Dios. Quiero que oremos de esta manera. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, tú eres el que conoces mi condición y tú eres el que conoces lo que hay en el corazón del Abba. Revélanos, muéstranos tu rostro. Espíritu Santo, revélanos al Padre. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.